Por un lado, la escuela cepalina es la que comienza a desarrollar con su modelo de lo que es la teoría centro-periferia, en el que se indica desde la vista económica que hay centros de explotación muy bien enfocados en lo que es la parte europea o la parte norteamericana en Estados Unidos y que hay a estos centros se desarrollan periferias, que en últimas o vendrían a ser colonizadas o neocolonizadas, pero de las que siempre se está extrayendo material, una economía de corte extractivista, a lo que luego viene teorías acerca de lo que es la teoría de la dependencia como tal. La teoría de la dependencia, entonces, desde esta vista, indica que este principio de explotación como tal no se da solamente desde la vista económica como tal. Este sería, diríamos, el rasgo más evidente. Sin embargo, también hay un tipo de extractivismo y también sometimiento de lo que es la parte cultural, ideológica, científica y de conocimiento. Esto nos interesa bastante, pues de aquí se derivaría lo que es la necesidad de desarrollar universidades o componentes de este tipo de institucionalidades que tengan que ver con lo que es la parte educativa, la parte de educación superior como tal, pero nunca para los desarrollos de un país como soberano y como dueño de esta administración de sus recursos para que puedan industrializarse o hacer lo que puedan hacer dentro de su propia territorialidad. Siempre entonces se ha tratado de dejar en estas condiciones de nuevo de lo que se llama desde el propósito eurocéntrico, siempre tratar ese famoso dicho de paz extensor o exportar o morir o Bolivia se nos muere y demás para siempre justificar lo que hoy se hace. Faltan dólares. ¿Y por qué en algún momento, a ver, ni rusos, ni chinos, ni otros países del mundo pues no hacen la misma queja que los bolivianos sí hacen? Faltan dólares y listo. A nosotros nos parece la cosa más natural del mundo. A muchas de las sociedades, si no todas las sociedades latinoamericanas como tal, si les falta dólares, bueno, ya se les cayó la economía como tal. Entonces, ahí también hay un principio de la aplicación de lo que es esta lógica eurocéntrica como tal y cómo nos va incluso performando en lo que son los desarrollos de una economía propia como tal. José, estás levantando la mano, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto, adelante. Bueno, justamente cuando quería hablar de lo que mencionabas de Kirk y Raven, que bueno, sí, creo que todos hemos debido utilizar en algún momento este libro para el tema de la filosofía griega. Y hay un término, como dices, eurocéntrico acá. Por ejemplo, cuando se habla de Tales de Mileto, creo que es algo que había algunos autores mencionaban que nació en la parte asiática, más sí, creo que es el este de Europa, donde no sería considerado como de nacimiento griego, tales de Mileto, ya que venía de un linaje sí, más eh, asiático, redundando, y donde con toda la exposición que dabas, si se diera este el caso, el eurocentrismo caería directamente en un limbo, porque lo principal que se maneja en este concepto es también el tema de la cultura, del tema de la ciencia, del lenguaje, porque básicamente todo lo que se ha ido formando desde hace más de 3.000 años viene de la escuela griega. Entonces, ¿qué aspectos podría salir si vamos a ese paso tan antiquísimo
de indicar que el primer filósofo de la historia, el primer pensador directamente con el título de filósofo, no, no venía de Grecia, sino venía del Asia. Esa sería la cuestión. Esta pregunta te la hago, estimado James. Bien, claro. Claro, lleva a desatar bastante polémica lo que es cuando uno se pone a estudiar lo que son los pensadores griegos, sobre todo cuando uno se va a hacer la parte de más allá, los maestros de los presocráticos, los famosos llamados siete sabios, antes de que aparezca la filosofía, si no estaban los sabios, los famosos siete sabios, uno encuentra, y los mismos Kiki Rabe no pueden negarse esa parte de que hubo un momento tuvieron que apelar pues hacia lo que es incluso, no vamos a llamarla la magia, pero se sabe, por ejemplo, de la escuela pitagórica, si no me equivoco, los propios textos estos de en Kirkiraben se dice que se valoraba más y se entendía más a ellos como una especie de escuela esotérica que estaría más incluso emparentada con lo que sería la escuela de misterios de lo que es la tradición egipcia. Entonces, esto pues ya resquebraja totalmente todo lo que nos han ido enseñando como la pura filosofía griega como tal, que sí, si bien todavía tiene algunas aristas, inspiraciones en los mitos griegos y demás, pero ya que está, diríamos, en proceso ya de, diríamos, depuración, que en últimas va a acabar de secularizarse con lo que ya van a ser las interpretaciones modernas. Pero sin embargo, ¿qué tal estas versiones que por eso faltaría ver las fuentes que tenemos, las fuentes árabes, fuentes persas u otras, o incluso ir a recurrir, yo creo que debe haber todavía algunas fuentes en lo que son las bibliotecas hindús acerca de todo lo que ha sido el bagaje de la filosofía griega. Y si ahí encontráramos algo que resquebrajara o pusiera en tela de juicio o mínimamente relativizara lo que es la posición que acá se nos enseña como Padre Nuestro de la filosofía griega, pues sería, diríamos, algo incómodo quizás acá, pero que pondría en evidencia lo que es estos principios del eurocentrismo, incluso en aquello que se nos ha dado como o se nos ha vendido como narrativa de la tradición filosófica como tal. Imagínate eso. O este hecho que a veces, sobre todo aquellos que son estudiosos de la filosofía griega, muchas veces los pone en jaque. Sobre todo de Bernal, si no me equivoco, es el autor, ¿no? Atena Negra. Algunos dicen es pseudo, ¿no? No es riguroso en sus estudios, pero y sin embargo, como ejercicio reflexivo vale la pena, de que, ¿y qué hubiera pasado si las inspiraciones del mundo griego, que de por sí, hay que entenderlo, es blanco, hubieran sido las inspiraciones del mundo negro egipcio? De nuevo, entonces el propio eurocentrismo se cae, porque el eurocentrismo también estaría en una de sus fases tratando de defender lo que sería un principio de racacentrismo o blancocentrismo, que en últimas es pues su camino. Pero cuando te presentan tesis como las de Atena Negra, en las que hay pues bastantes incluso pensadores que quizás han sido borrados de la historia porque o eran morenos, eran semitas o peor, horror sería que fueran negros, ¿no? Pero imagínate que esto no está, diríamos, estadísticamente fuera de foco. No es una imposibilidad. Si hubo civilizaciones como la egipcia, que se sabe que hubo bastante gente morena ahí que trabajó, si hubo inspiraciones acerca del el reino de Kush,
de la parte sur de lo que es el continente africano, si hay los mismos relatos encontrados en las tradiciones como la Quebra Neyet con la reina de Saba y el encuentro que tuvo con el rey Salomón y que eran afros. Entonces hay pues parte de una historia encubierta que no se quiere revelar. Y si se revelara ahora, pues con todos los desarrollos y todo este espíritu de relativización de la verdad histórica como tal y todo lo que ha sido las influencias postmodernas, eso también hay que tomarlo en cuenta, pues hoy en día ya no nos pegan tanto, ya no son tan revolucionarias como quizás en su momento, cuando todavía se valoraba lo que era la tesis de una verdad histórica, podrían haber sido. Hasta incluso en eso han sido estratégicos para desatar en qué momento las tesis de lo que es el proyecto posmoderno para cuando se revele que sí, antes de lo que eran el desarrollo de las carabelas de Colón y luego lo que van a ser el desarrollo de los galeones españoles que van a trasladar todas las riquezas de lo que es el continente americano hacia Europa, España, ya había los juncos, por ejemplo, chinos, que eran mucho mayores y de mayor avance tecnológico que comparado a los galeones españoles. Entonces, si hoy por hoy se develan, ya se sabe, las escuelas chinas, universidades están trabajando en ello, pero nosotros, asumiendo el espíritu postmoderno, pues poco o nada ya nos importa, porque ya es relativo, son narrativas y ya listo. Bueno, pues qué bien por ellos, pero eso será en el pasado. Hoy por hoy, ¿quién manda? De nuevo, pero hoy por hoy, desde por eso la interpretación, desde el paradigma multipolar, se puede entender que si bien Estados Unidos sigue a la cabeza de todo el proceso, hay otros mundos, hay otras civilizaciones que están pues de nuevo tratando de retomar lo que es este principio de la multipolaridad, que algunos dicen, esa siempre fue una condición histórica. Por eso es que Roma no pudo avanzar más porque se chocó con los partos. Y los partos también se chocaron con China, se chocaron con lo que era el Hindu Kush, se chocaron con lo que era el mundo islámico árabe. Entonces cada uno ya tenía sus delimitaciones y sus espacios en los que mediante diplomacia y no, otra tesis, no mediante una guerra mundial de exterminio total es que arreglaban las cosas. Y al parecer hay que volver a eso porque ese mundo, dicen, es el más racional. Es el más racional a estar pensando en una tercera guerra mundial en el que todos saldríamos perdiendo porque nadie se va a salvar de esa. A lo menos con el invierno nuclear y demás cosas que son productos justamente de una tesis como la del eurocentrismo que por último posiciona a alguien en la cabeza, a un imperio como tal, que en este momento sería lo que estaría vislumbrando Trump y compañía, Estados Unidos como tal. Pero bueno, son, diríamos ya, los desarrollos, repercusiones de cómo es que este proyecto desde esos tiempos, con Hegel y demás, han tratado de llevar hasta sus últimas consecuencias y hoy sus herederos occidentales intentan de nuevo mantenerlo en esa cima, como tal, como solamente una unipolaridad. Ahora sí, a ver, Adrián, vamos a ver si tu micrófono ya está, te cedemos la palabra. Hola, buenas noches a todas y a Se todos. escucha, perfecto. Sí, sí, se ¿Se escucha. escucha? Ah, sí, bueno, hay varias, en este respecto de los griegos, quiero aportar un dato. Tuve la suerte de, de convivir con un amigo que llegó de extra a mi país para filmar la película de Troya. Era búlgaro, es búlgaro. Entonces él me introdujo en el mundo de lo que eran los tracios y Dacia, porque esas tribus se desarrollaron en lo que es Rumanía y parte de Bulgaria. Para que ubiquen más o menos, es la parte que está pegadita del otro lado de Turquía. Entonces, lo que me enseñó, pues me asombró,
porque resulta que estos cuates, prácticamente los griegos, según